Muy buenas noches, mis muy amados, en esta preciosa noche, noche de discipulado. Soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California. Una vez más, te doy gracias y agradezco a Dios porque me estás permitiendo llegar hasta tu hogar, hasta tu casita, hacia donde tú te encuentras en este día para poder percibir, saborear y gozarnos en la palabra de Dios. Hoy, ¿verdad? Como en esta serie, estamos llevando una serie hablando del libro de Apocalipsis. Así que el libro de Apocalipsis, y hoy es nuestra parte número 11. Si es por primera vez que estás aquí, mi hermano Francisco está tratando de poner toda esta serie desde la número 1 hasta la número 10, ¿verdad? Que fue la última que grabamos. Hoy es la número 11, ¿verdad? Así que no va a estar. Él está tratando de trabajar en todo esto para ser de bendición a tu vida y que tú siga enriqueciendo el conocimiento tuyo para que no seamos engañados. Hoy les voy a estar hablando del segundo sello. Así que todos los que les gusta y les encanta, ¿verdad? Estar tomando notas, tener su libreta. Recuerda que todas tus notas te van a servir. Así que tú eres una persona que te encanta escribir. Créelo que te va a ser de bendición porque tú vas a querer hablar de estas cosas, vas a querer bendecir a alguien y en ese momento, bueno, tu pastor no va a estar ahí, yo no voy a poder estar ahí, pero tú vas a tomar tus notas, vas a abrir la Biblia y lo vas a poder llevar a través de la escritura. Así que seguimos este viaje precioso de Apocalipsis y hoy vamos a estar hablando del segundo sello, el segundo sello, ¿verdad? Y quiero empezar con una cita bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, porque en nuestra anterior sesión miramos el primer sello. Hoy estamos hablando del segundo sello. Y este lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al versículo 4. Así que te pido en el nombre de Jesucristo que abras la escritura, abre la Biblia, la palabra de Dios. Así está escrito, gloria al nombre de Jesús. Y así dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, aquí está el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Este es Juan hablándonos de lo que le estaba revelando, mostrando, ¿verdad? Jesucristo a él. Dice ahí con toda claridad, ¿verdad? Aquí ya mi hijo lo puso en la pantalla y ahí dice con toda claridad. Tenemos dos versiones, la Reina Valera y la versión internacional. Dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. En esto salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Pon atención a todo esto. Pon atención. Esta es palabra de Dios. Este es el segundo jinete. Pero en este segundo jinete encontramos que el color de su caballo es un color de sangre. Y esto concuerda con la advertencia que Jesucristo nos dio a nosotros cuando él mencionó en Mateo capítulo 24, vamos a ir a otra cita bíblica, versículo 6 y versículo 7, él hace una mención. Acuérdate que el Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 24, es algo profético. Acuérdate que ellos querían saber de los tiempos del fin, querían saber qué era lo que iba a pasar con lo que él había dicho, qué va a pasar, cuándo es esto que él había declarado y cuándo serán las demás cosas. Hablando del tiempo del fin, Apocalipsis, acabamos de hablar de Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4, pero ahora en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, mira lo que dice. Dice, ustedes oirán, este es Jesús diciéndole a ellos, ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación
y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Muy bien, vamos a pausar ahí, porque lo primero que miramos es que Jesucristo está haciendo esta declaración. Y obviamente que él menciona que iban a haber guerras y rumores de guerra. Desde que Jesucristo hizo esta declaración, lo han habido. Esto ha sido un transcurso del tiempo, un transcurso de la historia de la declaración de Jesucristo. Él dijo que iban a haber guerras, pero no solamente, él no dijo una guerra, dijo que iban a haber guerras, hablando de muchas, y que iban a haber rumores de guerras también. Pero dijo, no se alarmen todavía. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Quiere decir, todo esto es una pauta, todo esto es como un ensayo a lo último que va a venir. En el versículo 7 nos había dicho, y se levantará nación contra nación. Hemos visto esto a través de la historia, claro. Tú y yo podemos ver los registros históricos y podemos darnos cuenta que aunque nosotros no estuvimos ahí presentes, porque todavía no vivíamos, estamos demasiado jóvenes para recordar, pero podemos ir a los libros de historia y darnos cuenta que verdaderamente esto se ha ido cumpliendo. Se han levantado nación contra nación y reino contra reino. Pero él hizo otra mención que hay que poner mucho cuidado. Y esto lo hemos visto también a través de la historia, que iba a haber hambre y terremotos en diferentes lugares, no en un solo lugar, sino en diferentes lugares. Yo no sé si en tu país, en tu nación, en algún momento de que tú te puedas recordar o históricamente hubo algún terremoto. En mi país de donde yo vengo, Nicaragua, hubo un gran terremoto en el 71. Fue un terremoto devastador que marcó al pueblo nicaragüense. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de lo que ocurrió aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, donde también hubo un terremoto que partió calles, edificios derrumbados, hizo grandes asastros, mi hermano? Fue una catástrofe completa. Pero Jesucristo lo había mencionado. Él había dicho que esto iba a pasar, pero todavía no era el fin, dijo él. Cuando Jesús ascendió, mis amados, a los cielos, después de la resurrección, el gran imperio romano se encontraba ahí disfrutando de un breve periodo de paz. Y también los judíos, hasta que la profecía llegó al cumplimiento. Y aquí es donde todo proféticamente se comenzó a marcar. Tenemos que entender que aunque hay momentos de paz, son temporales, porque siempre se van a desatar momentos de guerra, nación que se levante contra otra nación. Pero vamos a ir a la escritura, porque Daniel había dado una profecía en Daniel capítulo 9, versículo 25. Él profetizó, escúchame bien, él profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Esto fue 600 años antes de que esto ocurriera. Tú puedes entender la magnitud de una profecía por un hombre de Dios, por un profeta. Él hace una declaración. Él dice que el templo va a ser destruido. 600 años después de esa profecía ocurre. Pero Jesús, antes de que ocurriera, él también había dicho que esto se iba a cumplir y había marcado el tiempo. En el libro de Lucas, capítulo 21, vamos a ir todos para allá, pero ahí en Lucas, capítulo 21, versículo 20 al 24, abramos nuestra Biblia, porque Dios nos está enseñando cosas maravillosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. En el verso 20 dice así: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la destrucción ya está cerca. Escucha, dice que está cerca, todavía no es el fin. Presta atención a las palabras del Señor para que nunca te dejes confundir de nadie. Entonces, los que estén en Judea, huyan a la montaña. Los que estén en la ciudad, salgan de ella. Y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Este será el tiempo de juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Se tenía que cumplir, tenía que tener un cumplimiento. Todo lo que esté escrito tiene que cumplirse. Pero vamos al próximo verso, al verso número 23. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días,
porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de su pueblo judío. Estaba hablando de ellos, de esta nación. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Ojo y oído en esto, que cuando esto ocurriera, los iban a tomar y los iban a mandar a todas las naciones de la tierra. Ojo a esto. Los que no son judíos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados por ellos. Y saben, mis amados, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el año 70, en el año 70 de la era cristiana. ¿Por quién? Por una decisión de un emperador llamado Cayo Liciano Muciano. Este hombre envió a su hijo, en aquel entonces era un general llamado Tito, para destruir completamente a Jerusalén. La ciudad, nos cuenta la historia, los historiadores, dice que la ciudad fue saqueada por el general Tito en septiembre del año 70 de la era cristiana, sin dejar piedra sobre piedra en el templo. Pero ¿saben quién había profetizado esto? ¿Saben quién lo había dicho a lujo de detalle? En Marcos capítulo 13, abre tu Biblia para que te des cuenta en quién has creído. En Marcos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios, mi amado hermano y hermana. Joven, pon atención a esto. Dice, saliendo Jesús del templo, escucha, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estoy seguro que cuando los discípulos escucharon esta palabra, de seguro pensaron, el maestro está alucinando. En ese momento, ellos no pudieron completar y creer completamente en tal declaración, porque a ellos se les hacía imposible cómo ese precioso, glorioso templo que se encontraba en Jerusalén un día podía ser destruido completamente. Pues eso fue lo que Jesucristo les dijo. Él les dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y en el año 70 de la era cristiana fue exactamente lo que pasó. Así lo declaran los historiadores. Dicen que no quedó piedra sobre piedra, que todo había quedado devastado por este general Tito, que había sido comisionado por su padre, Cayo Liciano. Esto es lo que nos cuenta la historia. La historia solamente es un espejo de la escritura. Cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que tiene un cumplimiento. La historia solamente nos da el relato de aquello que tú y yo ya sabíamos de acuerdo a la palabra de Dios. La historia no prueba la palabra de Dios. La palabra es probada en sí misma. La historia solamente es el espejo de aquel acontecimiento que había sido declarado proféticamente. Ahora te digo que de aquí en adelante, gloria al nombre de Jesús, después de ese evento del año 70, hubieron muchos rumores de guerra que continuaron, muchas guerras que también se dieron, no solamente contra el pueblo judío que había sido esparcido por todo el mundo, porque proféticamente Jesús lo había dicho, que iban a ser esparcidos por todo el mundo. ¿A dónde se encuentran hoy los judíos? En todo el mundo. Se cumplió la profecía diciendo de que el templo iba a ser destruido, absolutamente que se cumplió. Después de tantos años de ser esparcido de un lugar a otro en todo el mundo, el pueblo judío finalmente tiene una victoria memorable. Y aquí es donde vengo con los registros históricos que comprueban completamente y nos dan la evidencia que la palabra profética se sigue cumpliendo al pie de la letra. En 1948, dice la historia, que es ahí cuando concluye el mandato británico. El 14 de mayo, el Estado de Israel, escucha, estaban esparcidos los judíos por todas las partes del mundo. Y en ese año, en 1948, el Estado de Israel es proclamado
solamente, escúchame bien, solamente, eso pasó el 14 de mayo, y solamente un día, gloria a Dios, después de ser proclamado el Estado de Israel, Israel es invadido por 5 estados árabes. 5 estados árabes. Imagínate, después de ser en ese momento asimilado, después de haber sido nacido un estado en ese momento, un día después, 24 horas después de esa declaración, ahora es invadido por 5 estados árabes. Y ahí, en ese momento, se dio la guerra de la independencia del Estado de Israel. En mayo de 1948 a julio de 1949. Y allí se establecen las fuerzas de defensa del Estado de Israel. Todo esto tiene un cumplimiento profético. En 1949, gloria al nombre de Jesús, la firma, gloria al Señor, se da. ¿Cuál firma? Los acuerdos que hubieron en ese momento, que se llaman armistios de Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Yo sé que en este momento, al darte estos relatos y esta fecha, tú puedes estar preguntándote, pastor, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con todo lo profético. Tiene que ver que recuerda que al pueblo que Jesucristo le estaba hablando era los judíos. Y necesitamos entender que toda la profecía está siempre circulando directamente al corazón del pueblo de Israel. Jerusalén estaba dividido bajo el dominio israelí y bajo el dominio de Jordania. Y en ese momento, Israel es admitido a las Naciones Unidas como el 59 miembro. Y eso fue histórico. Tú tienes que entender que no solamente Israel comenzó a ser una nación, pero reconocida. Y no solamente reconocida, pero ahora tiene parte en las Naciones Unidas. Esto es historia, pero esto es un cumplimiento. En 1948 a 1952, la emigración masiva comienza a venir desde Europa desde los países a los países árabes. ¿Quiénes estaban emigrando? Sino aquellos que un día habían sido esparcidos. Y después en 1967 se encuentra la Gran Guerra Milagrosa. Si tú nunca has leído acerca de la Guerra Milagrosa, te amonesto en el Señor y te digo que la leas. La guerra milagrosa de los 6 días, donde Jerusalén es reunificada. Necesitas leerlo porque necesitas darte cuenta que el pueblo que Dios ama, es el pueblo judío, ese pueblo en el cual Él nació y había escogido desde un principio. En 1967 se da la guerra de los 6 días e Israel una vez más sale victoriosa. En 1968 a 1970 se da la guerra de desgaste de Egipto contra Israel una vez más. Y después en 1973 es la guerra de que se llama Yom Kippur, una guerra famosa que también Israel ganó. En 1978 se firmaron los acuerdos del Camp David, que constituye un marco para la paz comprensiva del Medio Oriente y una propuesta de un autogobierno palestino. Todo esto se está enlazando porque recuerda que Israel, el pueblo judío, es el que verdaderamente va desatando, desenvolviendo, abriendo toda la profecía. En 1979 se firma el Tratado de Paz israelo-egipcio. El primer ministro Benjamín Begin y el presidente Anwar Sadat son galardonados por el Premio Nobel de la Paz. Todo esto no es solamente una noticia, pero todo esto es historia. En 1984 se forma el gobierno de la Unidad Nacional, Operación Moisés,
emigración de los judíos a Etiopía. Quiere decir que los judíos siguen llegando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, buscando una vez más reencontrarse en aquel lugar donde Dios les había dicho que era de ellos y les pertenecía a ellos. En 1991, Israel es atacado con misiles iraquíes durante la guerra del Golfo Pérsico. Ahora tal vez tengas un poquito más claridad, porque tal vez te acuerdas de la guerra del Golfo Pérsico. Pues ¿quiénes estaban envueltos? Sino Israel una vez más. Eso pasó en 1991. Y en 1996, en ese momento, escala el terrorismo árabe fundamentalista contra Israel. Y en ese momento comienzan los ataques terroristas de Hezbollah contra el norte de Israel. Si te das cuenta, toda la profecía que Jesucristo había declarado de los rumores de guerra, de que venían en contra de ellos, que ellos serían verdaderamente el centro de atención en todo el mundo, lo querramos aceptar nosotros o no. Nosotros como gentiles cristianos, nosotros que no somos judíos, sino que somos lavadas por la sangre preciosa de Jesucristo, gloria a Dios, por su misericordia, hemos sido añadidos al árbol, gloria a Dios, pegado entre las ramas. Así nos dice el libro de Romanos que eso es lo que somos nosotros, pero no podemos olvidar que el pueblo escogido de Dios ha sido y seguirá siendo Israel. Ahora estamos viendo todo ese ciclo de eventos y algunos que ya no puedo mencionar porque sería demasiado, pero todo esto habría de continuar hasta los tiempos del fin. ¿Qué es lo que me quiere decir, pastor? Que toda la historia que nosotros hemos visto, todas las guerras, todos los rumores de guerra que hemos escuchado solamente han sido el cumplimiento de aquella declaración de Mateos capítulo 24, cuando Jesucristo le había dicho a sus discípulos, que después se convirtieron en sus apóstoles, estas verdades bíblicas. Y ahora para nosotros son el registro de nuestra fe, de que seguimos creyendo que la profecía se sigue desenvolviendo y que estamos llegando a los tiempos del fin. Pero en el Apocalipsis, mi muy amado y mi amada, nos indica que aún antes de la batalla final, porque habrá una batalla final, el mundo entero estará sumido en guerras. Y aquí nos lleva a un tercer sello. En el tercer sello vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Así que les pido por favor que abramos una vez más nuestras Biblias, porque vamos a leer del tercer sello. Acabamos de pasar el segundo, aquel donde el jinete venía en un caballo rojo. Ahora vamos al tercero. Dice ahí, Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven, miré, y apareció un caballo que dice negro. El jinete tenía una balanza en la mano, ya no una espada, ya no era una espada de guerra. Ahora este traía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese jinete ahora está simbolizando una gran escasez. ¿Pero escasez de qué? Escasez de comida, que son los elementos básicos para la vida y la sobrevivencia. A nosotros nos corresponde ser entendido que la advertencia de Jesucristo acerca del hambre se nos había dictado ya y escrita está en Mateo capítulo 24, versículo 7. Así que tornemos a la página del libro santo, a las santas escrituras, y en Mateo capítulo 24, versículo 7, leamos todos juntos lo que escrito está. Dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos
en diferentes lugares. Pausemos ahí. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que hace una guerra? Sino brindar escasez de alimento. Y el hambre, podemos decir, son las secuelas naturales de las consecuencias de una guerra y de un terremoto masivo. Cada vez que hay un terremoto en cualquier país, ¿qué es lo que hacemos todas las naciones? Aún los seres humanos tratamos de brindar y de mandar alimentos a esas personas porque sabemos que han quedado sin alimento. Cuando ocurra el conflicto militar entre las naciones en el tiempo del fin, mis amados, las propiedades serán completamente devastadas y destruidas. El libro de Apocalipsis describe un enfrentamiento de enormes ejércitos cuyas maniobras militares acabarán con la vida de cientos de millones de personas, nos enseña la palabra de Dios. La producción agrícola, ¿qué es lo que va a hacer en ese momento? ¿A dónde quedará? Si no, verdaderamente, que la gran guerra será el causante de una gran escasez de alimento y de otros elementos que son fundamentales para la sobrevivencia. Es esto verdaderamente lo que nos hace y nos hace entender verdaderamente ese tercer sello, ese tercer jinete, aquel que venía en un caballo negro, pero que traía una balanza de medida. Quiere decir, medía los alimentos. Estaba midiendo exactamente lo que el hombre y una nación necesita. Lo que necesita una familia para la sobrevivencia son los alimentos. Y lo que estaba demostrando es que las secuelas de una guerra es eso exactamente lo que trae. No solamente trae una devastación, pero trae hambre completamente hacia una nación. Pero ¿qué si se juntaran todas las naciones a una e hicieran guerra sobre una sola nación? Sería completamente destructivo, porque entonces nos daríamos cuenta que el hambre viniera a todas las naciones que estuvieran involucradas en una guerra masiva. Entonces ahora podemos comprobar que bíblicamente todo esto se ha estado desenvolviendo y que en el tiempo del fin, mis amados hermanos, cuando todas las naciones se junten, dice la Escritura, en contra de Israel, allí entonces estará el fin. Mi amado hermano, hay mucho más que aprender, mucho más que escudriñar, mucho más que podemos hablar. Pero hoy quiero dejarlo solamente hasta aquí. Y quiero que pensemos y nos alegremos. Si digo nos alegremos, porque a nosotros se nos ha dado hoy la palabra profética para entenderla. A nosotros se nos ha entregado el conocimiento para entender los tiempos del fin. A nosotros se nos ha despertado de aquel sueño para que no durmamos más, sino que estemos despiertos y que velemos. El tiempo de la iglesia se ha acortado. Es por eso que debemos de tocar las puertas de todos los lugares. Debemos de hablarle a todas nuestras familias. Debemos decirle a todas las gentes, el tiempo se está cortando. El tiempo de la iglesia se está cortando. Cristo viene pronto. Y si tú no entregas tu vida a Cristo, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no te tornas a Dios y comienzas verdaderamente a hacer tu trabajo para con tu familia, que es hablarle del evangelio, hablarle del amor de Dios y traerlo a los pies de Jesucristo para que se aparten del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mientras todos están jugando, mientras todos están entretenidos, mientras todos están pensando en su vida propia, las profecías se están cumpliendo. El tiempo se está cortando. Cristo está tocando. Podemos escuchar sus pasos. Lo sigo diciendo una y otra vez. Puedo escuchar los pasos del Maestro acercándose a esta tierra. Los tiempos del fin han llegado y solamente estamos esperando que lo demás
se continúe cumpliendo. Pero debemos de estar despiertos como iglesia. En estos próximos 6 años que tenemos, grandes cambios ustedes mirarán. Y si Dios me lo permite, les estaré informando más y más de estos cambios que son escondidos y secretos para aquellos que no están despiertos. Pero para la iglesia del Señor, aquella que está como un atalaya, pelando con una lámpara encendida, ella sí sabrá y entenderá los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero para aquellos que se duermen, como las otras 5 vírgenes que se quedaron sin aceite, ellas se quedarán en ese momento y no se podrán encontrar con aquel novio en su venida. Pero nosotros que estemos despiertos, que nosotros permanezcamos verdaderamente haciendo el trabajo de Dios, mi hermano, nosotros estaremos listos para recibir aquel que viene por su iglesia y viene a darle la paga a todo aquel que no ha hecho lo correcto delante del Señor. Así que hoy bendigo al Señor por este momento y bendigo tu vida que has prestado y has regalado de tu tiempo para escuchar las verdades del libro eterno, para escuchar el evangelio eterno que Jesucristo nos ha dejado. Así que, mi amado, toca las puertas de tu familia, toca las puertas de tus amigos. No te canses de hablarles del amor de Cristo. Es mejor que sepan y entiendan la desesperación que en nuestros corazones está para que ellos se entreguen a Cristo, porque nosotros conocemos el tiempo y entendemos que Cristo viene pronto. Ellos no tienen conocimiento. Ellos piensan que tienen una vida completa para seguir adelante, mas no saben, mi amado hermano, que en medio de todo nuestras necesidades personales que tenemos y en medio de todo lo que tenemos que vivir y trabajar para traer nuestro alimento y ayudar a nuestras familias y sobrevivir en esta tierra, el reloj continúa corriendo. El reloj sigue marcando la hora para el pueblo de Dios y para la iglesia del Señor Jesucristo. Seguimos contando, seguimos escuchando las marcas del reloj, porque entendemos que el reloj profético es el pueblo de Dios, es Israel. Todo lo que acontece a ese pueblo marca el reloj profético de Dios. Así que despiertos, abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos y sobre todas las cosas, abramos nuestro corazón para no ignorar las verdades bíblicas que se continúan desenvolviendo en nuestros propios ojos. Para ellos en sus propias narices, pero ni aún así podrán ver y ni aún así podrán escuchar. Pero tú que eres escogido de Dios, tú que Dios está llamando a tu familia, tú sí lo vas a entender y puedes percibirlo y entenderlo, que Cristo Jesús sigue tocando las puertas de los corazones de todos aquellos que Él ha escogido. No te canses de predicar. No te canses de invitar a la gente. No te canses de decirle que hay una vida mejor fuera del pecado. No te canses de decirle a la gente que abandonen sus malas obras, porque hay alguien que dará la paga de todas aquellas buenas cosas que podemos hacer en él, y que no hay nadie que recompense mejor que él. Porque Él no solamente nos dé el perdón de nuestros pecados, pero también nos entrega una vida eterna. Y no solamente una vida eterna, pero nos da la oportunidad de convertirnos en los voceros, en los predicadores, en los evangelistas, en los misioneros, en los maestros de todos aquellos que todavía no entienden. Porque teniendo oídos, no pueden escuchar. Y teniendo ojos, no pueden ver. Pero tú y yo tenemos el gran privilegio de tener ojos y que Dios nos permite ver. Y de teniendo oídos, Dios nos permite escuchar. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! En el nombre poderoso de Jesucristo tenemos como hijos de Dios. Así que hoy pidámosle a Dios y agradezcámosle con todo el corazón por el privilegio que tenemos no solamente de escuchar la palabra, pero de entenderla.
A nosotros se nos ha dado entender los misterios, dice la palabra del Señor, mientras otros, aunque quieran leerlo, no lo entenderán. Aunque vean las cosas que nosotros vemos, para ellos solamente son eventos repetidos. No entienden de que la profecía se continúa cumpliendo, que las palabras de Jesús, nuestro Maestro y Señor, se continúan cumpliendo y serán cumplidas. Y nosotros esperamos ese día glorioso. Nosotros esperamos cuando los cielos serán abiertos, cuando la trompeta suene y nos reunamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi muy amado hermano, en este momento, mi amada hermana, querido joven, querida jovencita, lo único que te pido es que le agradezcas a Dios junto conmigo. Cierra tus ojos donde tú te encuentras y vamos a darle gracias a Dios. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy las gracias con todo el corazón por la oportunidad que me has dado de hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por los misterios escondidos que ahora continuamente siguen siendo revelados a tus hijos, aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos que los escogiste desde el vientre de su madre, aquellos que a través del tiempo los has protegido, los has lavado, los has limpiado, los has justificado y los has santificado en ti. Gracias te damos, oh mi Dios, por habernos hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh mi Dios, porque podemos no solamente escuchar, pero podemos ver todo lo que tú nos estás enseñando por medio de tu palabra. Gracias te damos por tu iglesia. Gracias por el lugar que tenemos para congregarnos. Gracias por la hermandad de nuestros hermanos. Gracias por la comunidad cristiana en la cual nosotros vivimos. Gracias por cada hermano y cada hermana. Y gracias te damos por los miembros familiares que ya nos acompañan a tu casa y son también parte de este reino. Ahora permítenos continuar nuestra misión. Permítenos continuar, Señor, hablando de las cosas del reino. Permítenos, Señor, hablar de tu amor y de tu misericordia. Permítenos, oh Dios, y unge nuestros labios para que la gente pueda escuchar tu dulce voz en nuestra voz. Te lo pedimos todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Mis muy amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, les bendigo con todo el corazón. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y gracias doy a Dios por tu vida, por dejarme entrar por unos minutos a tu corazón. En el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. La paz que el mundo no puede recibir. Solamente aquellos que abrimos el corazón a Jesucristo. Que la paz de Cristo esté contigo, mi amado hermano y mi amada hermano. Y no te olvides, Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.